Lo cierto es que el número de refugiados y desplazados internos en todo el mundo alcanzó un nuevo récord el año pasado, así lo reporta la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en su informe anual publicado este miércoles. Según el reporte, casi 110 millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Conflictos recientes, como la invasión rusa en Ucrania o la crisis en Sudán, son las principales razones de este aumento. Turquía es el país que más refugiados acoge, con más de 3,5 millones, en su mayoría procedentes de la vecina Siria, seguida por Irán con 3,4 millones, la mayoría de ellos afganos. En América Latina, Colombia ha recibido 2,5 millones de refugiados, principalmente venezolanos. En 2022 se registraron más solicitudes de asilo que nunca, con más de 2,6 millones de peticiones, gran parte de ellas de personas procedentes de América Latina y el Caribe, con el mayor número presentado en Estados Unidos, seguido de Alemania. Los siguientes países de acogida son Costa Rica, España y México. Nuestra corresponsal en la región, Nicole Riz, visitó la localidad colombiana de Maicao, muy cerca de la frontera con Venezuela, donde se han asentado muchas de las personas que tuvieron que dejar su país. Un lugar para vivir. Los habitantes de este asentamiento informal en las afueras de Maicao construyen sus casas con materiales muy precarios, láminas de plástico y cartón, y con suerte madera y metal. Elsa Maribel es una de ellas. Hace 5 años se fue de Venezuela. Y aunque aquí no hay agua corriente ni apenas electricidad, para su familia de 5 miembros, esta era una opción mejor que quedarse en su país. Una coma de diabetes y estuvo hospitalizada y realmente no encontraban medicamentos, no encontraban nada. Mi esposo era en Maracaibo maestro de obra, como él empañotaba, hacía muchas cosas, electricidad y esto. Tenía un buen trabajo a donde entraba la alimentación semanalmente, al cual él perdió todo, no hubo más trabajo. Trasladarse al otro lado de la frontera era inevitable. Elsa recibe atención médica en Colombia, pero la situación es difícil. Los precios suben y apenas hay trabajo. La mayoría de las familias de este asentamiento, situado junto a una antigua pista de aterrizaje, luchan por su subsistencia. La pista es uno de 54 asentamientos informales aquí en la zona y se estima que hay 13,000 personas que viven aquí. Y los que pueden intentan incluso irse a otras ciudades en Colombia o incluso hasta Estados Unidos, pero la mayoría se plantea una vida aquí cerca de la pista. Los niños son los más afectados. La pobreza les impide muchas veces recibir una educación. Las iniciativas locales y la Agencia de la ONU para los Refugiados están consiguiendo que algunos vuelvan a la escuela. Un alivio para padres como Daniela Artencio, que tiene 3 hijos. Eso es lo que me da fuerza de estar aquí, de que ellos están metidos aquí, de que ellos están asistiendo a un colegio. Porque si estuviera en Venezuela no tuviera nada de eso. Porque a veces me quisiera ir, no me voy, es por eso, por ello. Pero este asentamiento, al igual que los otros 53 de la zona, se construyó sin permiso de obras. De camino a casa, con su hija menor, nos cuenta lo que más le preocupa. El de que mañana nos vayan a sacar. El alcalde de Maicao dice que no hay intención de desalojar los asentamientos, pero eso podría cambiar en las próximas elecciones regionales. La Agencia de la ONU para los Refugiados está preparando un plan para legalizarlos. La legalización es el primer paso para que las personas puedan tener acceso a servicios legales, puedan tener servicio a alcantarillado, a agua, servicios de saneamiento, luz, entre otros, y en cierta medida pues eso puede garantizar una mayor dignidad. A 1 hora de Maicao, en Uribia, el proceso de legalización ya es una realidad. Se están construyendo casas con mejores materiales, aportando seguridad a los habitantes, y están especialmente orgullosos de sus nuevas instalaciones escolares. María Virginia Palacio llegó al antiguo asentamiento huyendo de la crisis en Venezuela. Ayudó a construir la escuela y ahora da clases aquí. La legalización formuló distintas esperanzas en los habitantes, porque ya sabemos que es algo que es estable, es algo que va a estar acá y se va a quedar acá. Por lo tanto, la escuela es algo que ya sabemos que
Tuvo sus inicios bastante, es como todo, un inicio bastante duro, pero es algo que ya se ve un avance. Pero aquí en Uribia tampoco hay agua corriente. De vez en cuando viene un camión. Pero ahora se ha allanado el camino hacia mejores infraestructuras como fuentes de aguas públicas. En el sueño de la organización está que este proceso de legalización culmine este año, es nuestra expectativa, obviamente depende de muchos factores, hay cambios de gobierno y demás, y que en los siguientes 3 años se puedan empezar a implementar estas soluciones. Los cambios se irán implementando de a poco, tal vez también en Maicao, pensando en la gente que sigue aquí, haciendo que este lugar sea su hogar contra viento y marea. Analizamos ahora la situación en América Latina con Luis Fernando Godiño, vocero de la Oficina Regional de ACNUR para las Américas. Señor Godiño, gracias por acompañarnos. El número de desplazados en América Latina es mayor al del 2021, según su informe, sobre todo por los refugiados de Venezuela. ¿A qué se debe ese aumento? Bueno, América Latina y el Caribe se enfrentan a una crisis de desplazamientos sin precedentes, tanto en su complejidad como en su escala. Hay un número récord de personas involucradas en movimientos mixtos y secundarios que van desde América del Sur y a través de América Central a la frontera de México con Estados Unidos. Y esto cada vez más por recorridos irregulares y peligrosos. El desplazamiento forzado en la región está siendo generado por causas profundas, continuas e intensas, como la violencia, la inseguridad, la desigualdad y también el cambio climático y las violaciones de derechos humanos. Es una situación que está todavía agravada por el aumento de la xenofobia y también por los efectos perversos de la COVID-19 que todavía siguen ocurriendo en la región. Bueno, la crisis venezolana ha generado una de las mayores crisis migratorias de la historia en Sudamérica en los últimos años. ¿Siguen saliendo tantos migrantes de Venezuela como hace un par de años? Bueno, a pesar de los retornos espontáneos de nacionalidades nacionales de Venezuela que hace su país, que estamos averiguando, las salidas de personas refugiadas y migrantes de Venezuela a los países vecinos siguen ocurriendo. Muchos venezolanos están en movilidad hace bastante tiempo y las necesidades de estas personas son significativas todavía y requieren atención de las agencias humanitarias y también de la comunidad internacional. Las razones por las cuales estas personas están saliendo de Venezuela incluyen obviamente la crisis económica, la crisis política y social del país, pero también cuestiones relacionadas a violencia e inseguridad. Creo que es importante resaltar que el incremento en el número de personas de Venezuela que informa el reporte de ACNUR es resultado de un ajuste estadístico de países como Colombia y Perú. También igualmente importante subrayar que estas personas necesitan de soluciones que permitan a ellas estabilizar en los países donde se encuentran y así evitar la xenofobia, evitar la discriminación y evitar que tomen nuevamente movimientos adicionales que muchas veces son peligrosos, como por ejemplo lo que se puede constatar acá en Panamá, en la región del Darién. Así es, muy importante lo que nos dice sobre esos migrantes venezolanos. Estados Unidos, según el informe de ACNUR, fue el país que más solicitudes nuevas recibió el año pasado. Aquí en Europa, España también ha recibido migrantes latinoamericanos. Por eso le pregunto, ¿qué papel juega España como país de acogida para migrantes de América Latina? Bueno, España es y ha sido el país de Europa que ha registrado el mayor número de solicitudes de asilo de personas procedentes de América Latina en general, ¿no? En 2022 fueron 118.000 nuevas solicitudes de asilo registradas. Cerca de 80% de estas solicitudes fueron presentadas por personas procedentes de América Latina, principalmente venezolanos, colombianos, peruanos y personas de Centroamérica también. Desde más de 5 años que en España los venezolanos han sido la principal nacionalidad entre los solicitantes de asilo en este país. Y obviamente hay vínculos culturales, hay vínculos idiomáticos y también familiares con América Latina que hace que España sea un país de destino para estas personas de la región de América Latina y América Central que buscan protección fuera de nuestra región. Muchísimas gracias, Luis Fernando Godiño, vocero de la Oficina Regional de ACNUR para las Américas. Muchas gracias.